Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Arte. En esta ocasión me acompaña este cuadro que realizara mi bisabuela Ana María Iturbe en 1897. Para mí es una obra muy preciada dentro de mi colección porque, bueno, es un lazo familiar. En aquellas épocas se pintaba diferente a lo que hoy tenemos y quiero remontarme todavía más atrás. Me voy a ir hasta el barroco, que es de lo que vamos a hablar. Porque las técnicas y sobre todo los colores que se utilizaban daban esas texturas o esas veladuras que generalmente buscaban los artistas en aquellas épocas. Pero la obtención de los colores a veces es de una forma que ni siquiera nos podemos imaginar. Un color muy interesante es el que se llamaba momia marrón. Y efectivamente era aprovechada esta descomposición que tenían las momias para que entonces se rasparan y se obtuviera este color que era muy preciado entre los artistas porque daba precisamente esa tonalidad color carne que tanto se buscaba. También existía el rojo intenso que se hacía con la ayuda de este insecto que conocemos que es la cochinilla. Se tritura su sangre y en fin, a fin de cuentas se logra este color muy intenso, el rojo. Había un tono muy costoso que era el azul ultramar, que se utilizaba mucho en todos los velos, los mantos, digamos, de las vírgenes. Y era obtenido de una piedra semipreciosa, que es el lapiazul. Y entonces tenía, dependiendo de la extensión de los lienzos, el costo de los mismos, porque pues si no se elevaba muchísimo. Entonces ya estos tonos daban las cualidades que buscaban generalmente los artistas en sus obras para que estas líneas, estos trazos, estas sombras dejaran el perfeccionamiento que buscaban. Hablemos de algunos artistas y qué es lo que hacían y cómo lo hacían. Hablemos de Michelangelo Merisi di Caravaggio, tal vez el pintor barroco italiano más conocido y más famoso. Sus obras generalmente eran de encargo religioso y entonces él se caracterizó muchísimo para que en sus pinturas se lograra esta clarividencia que daba generalmente el manejo de la técnica del claroscuro. Era un rasgo realmente utilizado por Caravaggio. Pero los colores que él utilizaba para lograr todos estos claroscuros era obtenido a través del óxido ferroso. Con esto daba los umber, daba el ocre amarillo, los ocres rojos y también utilizaba algunos otros pigmentos como minerales, que era el plomo blanco, el plomo estaño, en fin, tratar de tener estos colores para que entonces sus trabajos estaban en matices tal vez más oscuros de lo normal, como el de la Madonna di Loreto, y entonces casi lograba manejar un estilo monocromático gracias al uso de estos colores que le permitían lograr todos estos efectos que él buscaba en sus obras para que entonces lucieran majestuosas a la vista del espectador. Rembrandt, ¿qué podemos decir de él? Realmente una maestría en todas sus obras, muy cotizadas en la época, muy pocas quedan de él vigentes, pero tener un cuadro y una observación del mismo es por demás interesante. Él tenía colores que generalmente estaban también un tanto ligados a esa, no sé, caracterización que le podría dar lo espiritual, toda la parte corporal y así, que lograba que el aprecio entonces de sus obras. Tenía colores con pigmentos que generalmente venían de la tierra, porque son entonces muy estables, y también se permite mezclarse con otros pigmentos. Es curioso, pero también el aceite hace que sequen muy rápido y no es, claro, comparable contra hoy los acrílicos, pero sí se lograba tener un mayor secado para que entonces él pudiera hacer o no correcciones y le daba pues muchas ventajas para que inclusive al paso de los años las tonalidades de estos cuadros casi no cambiaran su color o tuvieran oxidaciones, como muchas obras generalmente el barniz
se va quemando, se va poniendo amarillentoso y muchas veces hasta nos esconde partes de las obras. Rembrandt, sabiendo esto, evita utilizar todos estos materiales para que sus obras, como ya mencioné, trataran de prevalecer en el tiempo sin modificación alguna. Diego Velázquez es un pintor español, precisamente de esta época barroca, en la que sí tenía cierta influencia de Caravaggio y de algunos otros pintores. Sin embargo, él puede finalmente establecerse en sus propias técnicas para que fuera reconocido como un gran pintor, y utiliza lo que él tarde que temprano patenta inclusive como pintura a la prima, que iba directamente sobre lienzo, pero de una forma muy suelta que le permitía tener amplios detalles realistas. También tiene una mezcla que la ponía sobre lienzo, que utilizaba un aglutinante proteico, que son grasas animales, yemas de huevos, colas y en fin, aceites para diluir estos pigmentos, cuya proporción dependía entonces del tipo de transparencia que quería lograr en sus obras. Pero entonces así utilizó mezclas con mayor cantidad de aceite, que le permitía también una mayor densidad, para que ese efecto que tanto se busca en el arte barroco de tener como estos claroscuros se lograra, y precisamente no copiando las técnicas que ya tenía Rembrandt o Caravaggio o en fin muchos otros artistas del barroco. Y por eso Velázquez tiene ese lugar dentro de la parte española, pero dentro de lo que es el arte barroco. Así el barroco marca tendencias que, aunque como mencioné al inicio, no son utilizados hoy día, porque ha modificado mucho sobre todo la producción de los materiales, el mismo óleo o la sustitución hoy día de los acrílicos. Pero sin embargo, sí son técnicas, colores que hoy seguimos admirando. Ya en su momento les platicaré de lo que hacían los aztecas y los mayas, que principalmente manejaban los aztecas 5 colores, pero muy comparables contra todas estas técnicas, porque a fin de cuentas la expresión del arte a través de los colores y lo que se logra en motivación es algo especial, como todo esto que vemos a través de las obras de los grandes maestros del barroco. ¿Y tú qué piensas del barroco? ¿Cómo ves estas técnicas de producción de colores? Gracias.